Romanos capítulo 8 dice la palabra del Señor así. ¿Ya llegaste? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Subraya dos leyes, una del Espíritu y una de la carne. Y me ha librado del pecado y de la muerte. El versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, subraya era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuánto está Cristo? Diga: Cristo está en mí. Pero si Cristo está en usted, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Quiero hablarte en esta mañana de cómo entender mejor el cambio que existió de lo que es el Antiguo Testamento y de lo que es el Nuevo Testamento. El cambio de sistema, cómo las cosas eran antes de que Cristo apareciera y cómo son ahora después de que Cristo apareció. Y la gran necesidad que existía en el mundo de que apareciese Jesucristo. El mundo estaba necesitado de un hombre como Jesús para que viniese y cambiara todo el sistema a nuestro favor. Lamentablemente no hemos entendido muchas veces ese gran beneficio para nosotros y vivimos creyendo de que lo de Jesucristo fue algo así como bueno, algo que tenía que suceder, pero cuando miramos o cuando queremos entender las Escrituras no podemos diferenciar entre el sistema antiguo y el sistema que ahora tenemos. De acuerdo a lo que Pablo está escribiendo, Pablo está diciendo que antes de que Cristo apareciera, todos éramos esclavos. Diga todos, todos. No había nadie que pudiera liberarse, porque había existido una condena a través de Adán, en donde Adán vende la esclavitud para todos. Cuando ustedes leen los pasajes del Antiguo Testamento o las historias bíblicas, o quizás puedas haber visto alguna película en donde un hombre se ponía como el representante de un pueblo. Si has visto la historia o la película de David y Goliat y has leído la historia, te das cuenta de que Goliat decía: yo quiero que alguien se enfrente conmigo, y si yo gano, todo su pueblo será esclavo de nosotros, y si yo pierdo, todo nuestro pueblo será esclavo de ustedes. Los filisteos les vamos a servir. Ese era el trato, ¿se acuerdan? Una batalla de dos. Entonces el perdedor sometía a toda la nación bajo esclavitud y el ganador era el que gobernaba sobre esa nación. Eso es lo que sucedió en el pleito de David y Goliat. Ese era el trato que les proponía Goliat. Alguien de ustedes, el más grande, venga, enfréntese, pelee conmigo. ¿Para qué nos vamos a matar todos? El que gane de entre nosotros será el que va a gobernar. Pues eso sucedió en el Antiguo Testamento. Adán perdió la batalla contra el pecado
y el pecado era el que comenzó a gobernar sobre todos los seres humanos. Entonces aparece Jesucristo, y Jesucristo es el que le da el rematch al pecado. Ahora aparece Jesucristo y hay una batalla entre Jesucristo y el pecado. Si Jesucristo gana, todos nosotros quedamos libres. ¿Están siguiendo la película? Si Jesucristo hubiera perdido, estuviéramos todos en esclavitud como antes. Por eso es que Satanás quería hacer que Jesús perdiera. Por eso es que le da, lo tienta y le dice: ¿para qué vamos a pelear? Todo lo que tienes que hacer es arrodillarte delante de mí y te voy a dar todos los reinos del mundo. Esa es una batalla entre dos, porque está escrito, y hay una batalla de conocimiento ahí. Pero Jesús le dice: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces todo lo que fue la vida de Jesucristo fue una batalla que culminaría con su muerte. Al contrario de las batallas físicas, el que moría era el que perdía. En este caso, el que moría iba a ser el ganador. ¿Están siguiendo? Cuando Jesús muere, Jesús conquista la victoria para todos nosotros, porque su muerte iba a provocar vida, y desde entonces en adelante todos los seres humanos hemos recibido libertad. Entonces Pablo quiere que la gente entienda esto, porque el problema que todos los apóstoles tuvieron, y el problema que siempre seguimos teniendo, es cómo explicarle a la gente que ya son libres. ¿Cómo hacer para que la gente entienda el concepto claro de lo que es la libertad? Y no eres libre por lo que tú haces, que sepas que tú eres libre porque alguien te libertó. Entonces Pablo dice en el capítulo 8: ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? Pablo está comparando lo que Jesucristo hizo con el sistema antiguo, que era la ley. Bajo la ley habían ciertas condenas de acuerdo a lo que tú hacías. En el sistema judicial que tenemos ahora, cuando una persona es condenado y cuando le leen la sentencia, siempre le leen los cargos: por abuso esto, por homicidio esto, y te dan una lista de cuántos años te caen por cada delito que cometiste, y luego te dan una sentencia global: 30 años. La suma de cada delito equivale a 30 años de cárcel. ¿Están entendiendo cómo funciona el sistema? En la ley era lo mismo. En la ley había una condena para cada pecado que tú cometías, aún en las cosas más mínimas. Si robabas, había una ley que condenaba ese robo, ese pecado. Es más, cuando un buey corneaba al buey del vecino, había una ley para eso. El dueño del buey bravo tenía que reemplazarle el buey al vecino. Y si el dueño del buey bravo sabía que su buey era bravo y no le había dicho a los vecinos, tenía que matar el buey y pagarle el buey del vecino. Eso está, ¿lo han leído ustedes? Está en los libros de la ley. Esa era una condena para esa acción. Entonces cuando Pablo dice no hay ninguna condenación, lo que Pablo está diciendo es que bajo la ley habían diferentes condenas de acuerdo a lo que tú hacías. Pero dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando Cristo aparece y nos libera, entonces ya no hay ninguna de todas esas condenaciones que habían bajo la ley. Ya todo eso Jesucristo lo pagó. ¿Alguien me está siguiendo? Que todas esas condenaciones, porque cuando leemos este versículo y nos los han predicado por años, siempre nos están hablando del infierno. Siempre te están hablando de que ya no vas a ir al infierno cuando vienes a Cristo, y esa es una gran verdad. Lo más lindo que nos puede pasar es que ya no vamos a ir al infierno. Pero Pablo está hablando de la ley y del Espíritu. Pablo está hablando de todas aquellas condenaciones que estaban arropadas en todo lo que el contenido de la ley. Que cada vez que tú te equivocabas, por eso es que a la mujer famosa adúltera le tocaba ser apedreada,
porque esa era la condena para esa clase de pecado. Y se lo explican y se lo recuerdan a Jesús y le dicen: en la ley de Moisés está escrito que si alguien es sorprendido en pecado o en adulterio, necesitamos apedrearlo. Esa era la condenación para ese pecado. De manera que si tú quieres vivir bajo la ley, cada vez que tú cometas adulterio, estás condenado a ser apedreado. Mejor le soy fiel a mi mujer, dice. Ojo por ojo, diente por diente. Esa era parte de la ley. Habían acciones que te condenaban cada vez que tú te equivocabas. Entonces, ¿cómo el hombre podía sobrevivir? A través de los sacrificios. Los sacrificios eran lo que te traía justificación. Por eso es que cuando alguien pecaba tenía que traer un cordero, porque ese cordero era el que pagaba por lo que a ti te correspondía hacer. Entonces, cuando Jesús nace sentenciado a morir. ¿Me están siguiendo? De la misma forma que el hombre ponía su mano sobre el cordero y transmitía todos sus pecados, y ese cordero, después de que había esa transición, ese cordero quedaba condenado a morir. Era muerto, era sacrificado, porque ya había sido infestado con el pecado del hombre. De la misma manera, cuando Jesucristo nace, Jesucristo ya venía con una sentencia. Eso es lo que está diciendo el capítulo 2. Que Dios, conociendo que el hombre no podía ser libre del pecado, estamos en el 3, ¿no? ¿Está con la Biblia abierta? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que como Dios sabía que como nosotros seres humanos en nuestra carne no podíamos vencer el pecado, Dios envía a Jesús en semejanza de carne, así como tú y así como yo. Así como tu cuerpo, así como el mío, así era el de Jesús. Pero lo envió con ese cuerpo para que en ese cuerpo, en esa carne, fuese condenado el pecado. ¿Me explico? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Jesús ya nace con un cuerpo sentenciado a morir, a pagar por todos aquellos que eran débiles. Él iba a morir para que a través de su muerte nosotros pudiésemos ser vencedores. ¿Habrá que alguien que se alegra por eso? Entonces no hay ninguna condenación. Cuando tú vienes a Cristo, ya el pecado que te acusaba, la parte que te correspondía pagar a ti, fue pagada por Jesucristo. El versículo 3 dice que Él condenó en el cuerpo de pecado, o en la carne de Jesús. Ahí condenó el pecado que todos nosotros teníamos que pagar. Por eso es que aparece Jesús, para liberarnos de un sistema antiguo que no nos permitía serle fiel a Dios. Aparece Jesucristo para liberarnos de una ley que nos condenaba a vivir en pecado, que nos condenaba a vivir en debilidad. Por eso es que el hombre antes de Jesucristo no podía serle fiel a Dios. No podía ser justificado porque era esclavo del pecado. Se necesitaba alguien que venciera el pecado en esa misma carne para que nos pudiera liberar. Ahora el problema que tenemos es que somos libres, pero seguimos pensando como que si fuéramos esclavos. Estamos acá. Y eso es lo que la palabra del Señor quiere hacer en la vida de aquel que recibe a Jesucristo. Que dejes de pensar ya no como en el antiguo tiempo, sino como en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Que ya no pienses como esclavo, que ahora pienses como libres. ¿Sabes cómo piensan los que todavía siguen creyendo que están esclavos? Es que somos débiles, hermano. La carne es débil, y esa es una frase bien común en las iglesias. Pero Pablo está diciendo que antes éramos débiles, cuando Cristo no había muerto por nosotros. Porque lo que era débil, lo que no podíamos hacer
por la carne porque éramos débiles, Cristo lo hizo por nosotros. ¿En dónde está el secreto? En Cristo. No está en ti, está en Cristo. ¿En dónde está el secreto? Es que ahora tu vida está en Cristo. Ya no puedes vivir queriendo serle fiel a Dios con tus propios esfuerzos. Y este es el problema, que a veces la gente quiere traer a Cristo, pero quiere también ellos con sus propios esfuerzos. Y las religiones nos han enseñado de esa forma. Todas las religiones del mundo siempre se basan en lo que tienes que hacer para estar bien con Dios. Lo que tú necesitas para que Dios te perdone. Lo que tú necesitas para que Dios se mueva. Lo que tú necesitas para que ocurra un milagro. Me voy a meter con el Señor en ayuno y en oración una semana para que Dios me hable. ¿Han escuchado esa expresión? Y me metí con el Señor y el día 6 de estar ayunando el Señor me habló. ¿Será que necesitamos 6 días de ayuno para que el Señor nos hable? No. Y eso está aún en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Eliseo con todos los profetas estaban haciendo una sopa. Y a la hora de comer vino la voz de Dios sobre Eliseo y le dijo: hay muerte en la olla. No estaban ayunando, estaban comiendo. No estoy predicando en contra del ayuno, es parte de nuestra vida devocional delante de Dios. Pero quiero que entiendas la escritura correctamente. Estaban comiendo y a la hora de comer aparece la voz de Dios y le dice: peligro, hay muerte, hay veneno en esa olla. No necesitas 6 días de ayuno para que Dios te hable. Lo único que necesitas es estar atento a la voz de Dios, porque Dios te puede hablar a través de cualquier persona o de cualquier circunstancia, o a través de tus mismos pensamientos o de tu mismo corazón. Hay una voz dentro de ti que tú sabes que no eres tú, pero es la de Dios. Entonces, hemos crecido creyendo en el sistema antiguo, que hay algo que yo tengo que hacer para que Dios se mueva, que hay algo que yo tengo que hacer como persona para que Dios esté bien, para que Dios esté contento. Entonces religiosamente nos ponen a hacer un montón de cosas para estar bien con Dios. Ahora existe lo que es la presión de grupos, aún en las iglesias también. Cuando una persona viene a la iglesia, siempre toda la congregación está a la expectativa de que esa persona cambie. Vine a la iglesia, recibí a Cristo y ahora todos quieren que yo sea diferente. Te estoy hablando de experiencias vividas. Después de estar un tiempo fuera de la iglesia, regresé cuando era joven. Venía con un arete y venía con el pelo hasta acá. Y me reconcilié. Y todos los domingos había un tipo que venía y me jalaba el pelo. ¿Cómo está, brother? Y me jalaba el pelo. Y yo decía: este tipo lo que quiere es que me quite el pelo. Pero no me lo voy a quitar porque a mí nadie me manda. Yo hago lo que me da la gana. Era cuando yo era malo, ahora ya me hice bueno. Pero cuando uno está joven, uno pasa por esos momentos de rebeldía. Y pareciera que la presión de la iglesia va en contra de lo que tú quieres hacer. O sea, todo mundo quiere que tú cambies. Todo mundo quiere que tú seas diferente. Ahora recibiste a Cristo y te aplican el versículo que leíamos el domingo pasado: de modo que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa con aquellos cristianos que no quieren cambiar? Entonces hay una presión de grupo, como en las escuelas, peer pressure. En las iglesias existe también, en donde cuando una persona viene siempre están todos a la expectativa. En esta iglesia eres libre. Yo quiero decirte que cuando el día que se te dé la gana cambiar, cambia, pero igual ven a la iglesia.
Mantente en la iglesia, porque no soy yo el que te voy a cambiar. Es la palabra de Dios la que va a ir transformando tu vida a medida que vayas aprendiendo. Por eso me alegra cuando llegas, porque sé que es esta palabra la que te va a ir transformando. No te vamos a presionar para que cambies, es la palabra de Dios. Porque cuando tú presionas a una persona al cambio, por eso es que muchas veces tenemos cristianos viviendo doble vida. Una, porque quiero que los hermanos vean que soy así, y otra, la que en verdad soy. Y miramos cristianos en el mundo con doble personalidad, viviendo doble vida, una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. ¿Cómo hicieron para hacer eso? Porque se querían quitar la presión del grupo de la iglesia y pusieron un estilo de vida evangélico para los cristianos, pero en su intimidad eran otra cosa. No estamos interesados en una apariencia. Dios está interesado en una libertad genuina en tu vida. Amén. No se trata de lo que aparenta, se trata de quién tú eres. Tú sabes que Jesús nunca aparentó, fue quien fue. Y por eso los religiosos lo criticaban. Es el Hijo de Dios y comiendo con los pecadores. No andaba escondiéndose como Nicodemo. Nicodemo llegó de noche donde Jesús porque era maestro de la ley y no quería que sus amigos, colegas, se dieran cuenta que le estaba preguntando algo a Jesús que él no sabía. Esa era una vergüenza, que un maestro no supiera explicar algo de la palabra del Señor. Por eso viene de noche para que nadie lo viera. Pero Jesús a mediodía le dice a Zaqueo: voy a ir a tu casa, prepárate algo, ahí vamos a comer. Y Zaqueo era un pecador. La casa de Zaqueo no era como la casa de los evangélicos. Ahí habían pósters de toda clase, de calendarios de todas las modelos. Esa es la vida, esa es la sala de una persona que vive en pecado. Y Jesús no tuvo ningún problema con eso, ni estuvo preocupado por lo que la gente decía. La gente afuera decía: miren, y dicen que es el Hijo de Dios y está comiendo con este hombre semejante pecador. ¿Cómo puede ser que se haya metido en esa casa? Porque para ellos era algo inaceptable como fariseos ir a comer en la casa de un pecador. Entonces, cuando entendemos el sistema nuevo, que en Cristo hemos recibido libertad, entendemos que ya no estamos bajo el sistema antiguo, que las cosas cambiaron, que ahora hay una nueva forma de vida, y lo que Pablo está identificando como la vida en el Espíritu. Siempre me enseñaron que en las iglesias hay dos grupos: los espirituales y los carnales. ¿En cuál grupo estás tú? Por alguna razón crecí creyendo que yo era un cristiano carnal, porque me decían: si a usted le gusta el fútbol, usted es un carnal. Y si se va a jugar fútbol, usted es un carnal. Si usted tiene amigos que no son cristianos, usted es un carnal. Y si usted tiene muchas amigas, doble carnal. Y eso sí me condenaba a mí, porque entonces, ¿pero qué es una persona carnal? ¿Será que eso es una persona carnal? ¿Será que Pablo, porque me dijeron esto, así me lo predicaron: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Entonces, si usted anda en la carne, para usted no es este versículo. Es solo para aquellos que andan en el Espíritu. Y para los que andan en la carne, entonces estamos bajo condenación. Entonces, si usted anda en la carne, para usted sí hay condenación. Así me lo predicaron. Esto aplica a aquellos que andan en el Espíritu nada más. Para los carnales no. Pero ¿qué es una persona carnal? ¿Será que es eso lo que Pablo está diciendo? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está separando grupos. Pablo está hablando de que la condenación de la ley que había sobre nosotros ya no existe cuando nosotros andamos con Cristo. Cuando tu vida está en Cristo, ya tu vida no está regida por lo que la ley dice. Ahora está regida por lo que el Espíritu de Jesús que vive en ti te indica que tienes que hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, cuando voy a hacer algo
que no estoy seguro si es pecado o no es pecado. Ya no necesito ir al Antiguo Testamento para ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Ahora hay un espíritu dentro de mí que me dice: eso no te conviene hacerlo. Y aunque no lo encuentre en la Biblia, yo sé que no debo hacerlo. ¿Será que es mejor vivir bajo el Espíritu? Te ahorras un montón de lecturas. Entonces, cuando la gente no quiere vivir bajo la gracia, que es bajo Cristo, siempre te viven preguntando: hermano, pastor, ¿y esto es pecado? Si no estás seguro, seguramente es pecado. Oh, qué bueno es el Señor. Alguien me llamó en cierta ocasión, me dice: pastor, ¿emborracharse es pecado? Porque esa es la pregunta más común que hacen los cristianos. Le dije: no sé, pero pecado es que te agarre la policía manejando borracho, ¿verdad? Vivir en el Espíritu es eso. Es saber que hay cosas que ya no te convienen hacerlas, por encima de lo que está escrito en la ley. Ya no voy a la Biblia para saber si esto es pecado o no. Ahora hay un Espíritu de Jesucristo en mí, porque Jesucristo cumplió toda la ley para que yo no la cumpliese. Él me liberó de todas esas condenaciones. Él me liberó de guardar el sábado. Él me liberó de la circuncisión. Él me liberó de todas estas ritos que yo tenía que hacer para que ahora yo pueda vivir en libertad. Entonces, ahora, ¿a quién tengo que consultarle cuando no tengo la confianza o la seguridad de algo que voy a hacer? A Jesucristo, al Espíritu de Jesús que vive en mí. Yo quiero que leas un pasaje conmigo, porque eso está, vamos a ir adelantando ya. En el libro de Gálatas, o en la carta, libro, carta, epístola, por aquellos que me están corrigiendo. Gálatas capítulo 5. Mira lo que Pablo les escribe a los hermanos que estaban en Galacia. Les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libre? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más, Cristo nos liberta del yugo de esclavitud que antes teníamos. Y te explicaba al principio cómo fue que sucedió eso. Adán pecó y Adán nos entregó a una esclavitud del pecado. Cristo vino, murió y con su muerte nos libertó de esa esclavitud que habíamos heredado de Adán. Dice: he aquí, el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Yo, Pablo, les digo que si ustedes quieren vivir bajo los ritos de la ley, de nada les aprovecha Cristo. El versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, diga: mi vida está en Cristo. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lo que Pablo está diciendo:
es que cuando tú decides, y esto es lo que estaba pasando, Pablo va a Galacia y establece una iglesia ahí, una iglesia basada en la gracia, con bases de Cristo. Pablo va y les enseña que ahora las cosas de la ley ya pasaron, que ahora hay una nueva forma de hacer las cosas, que ahora es Cristo en sus vidas. Bajo esos mandamientos ellos tienen que vivir. Lo que les acabo de explicar, ya les dice, miren, ya no se preocupen por lo que la ley dice. Ahora el Espíritu de Cristo mora en ustedes y Él les va a ayudar a vivir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero luego vienen unos que eran de los judíos o creían en lo que era la ley y comienzan a querer que los de Galacia se circuncidaran. ¿Alguien sabe lo que es circuncisión? Solo esa palabra me provoca dolor, solo escuchar. Imagínate que usted tiene 40 años, recibió a Cristo y viene un judío y le dice, hermano, para que su salvación esté completa, usted necesita circuncidarse. No, mejor me voy al mundo. Y a Pablo le llega la carta, le llega lo que está sucediendo en Galacia. Y le dice, mis hermanos, ¿qué están haciendo? Si ustedes quieren seguir por ese camino, ustedes no necesitan a Cristo. Si tú quieres vivir bajo lo que la ley dice, tú no necesitas a Cristo. Porque la ley dice que no tienes que hacer esto. La ley dice que tienes que hacer aquello. Entonces, todo lo que vas a conseguir bajo la ley es a través de tu propio esfuerzo personal. Eres tú el que te sacrificas. Eres tú el que dices, esto no lo tengo que hacer porque la ley dice que esto no debo hacerlo. No debo de comer esto, no debo de comer aquello. Entonces, cuando tú decides circuncidarte, dice Pablo, tú estás obligado a cumplir todas las 613 leyes que la ley manda. Entonces tú ya no necesitas a Cristo. Te desligaste de Cristo. Caíste de la gracia porque Cristo es la gracia. Y a nosotros nos dijeron que el que se cae de la gracia es el que peca. Cayó de la gracia el hermano, cayó en pecado. Caer de la gracia no es eso. De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, caer de la gracia es cuando tú decides serle fiel a Dios por tus propios esfuerzos. Cuando tú decides cumplir la ley porque tú crees que tú eres capaz de cumplir la ley. Voy a cumplir el sábado, no voy a trabajar ningún sábado porque la ley dice que no tengo que trabajar. Me tengo que circuncidar porque la ley dice que hay que circuncidarse. No voy a comer camarones ni puerco ni nada porque la ley dice que eso es pecado. No voy a comer aquello, no voy a hacer aquello. Y comienzas a ir por la vía de la ley. Entonces Pablo les dice, ¿para qué quieren a Cristo ustedes? Si el propósito de Cristo en tu vida es para salvarte, para liberarte de esa esclavitud que la ley había puesto sobre todos los hombres antes de que Cristo apareciera. Han caído de la gracia, no necesitan a Cristo. Por eso es que el mensaje de nuestras generaciones, nuestro nuevo mensaje, no es que no estamos, o es que estamos descartando lo que es el Antiguo Testamento. Pero tienes que leer el Antiguo Testamento desde el punto de la gracia. Por eso te decía el domingo pasado, tienes que ver cómo Jesucristo miraba el Antiguo Testamento. Tienes que ver cómo Pablo miraba el Antiguo Testamento y entender que la gracia está por encima de la ley, que Él nos liberó. En otras palabras, ya no es por lo que tú haces, es por lo que Cristo hizo por ti. Cuando tú miras esto desde un punto de vista práctico, te das cuenta que nos hace falta esta clase de mensajes en las iglesias. Porque siempre te van a enseñar que tienes que hacer algo para Dios. Siempre te van a enseñar que si quieres que Dios te bendiga, tenés que hacer esto. Y cuando una persona muere en pecado, inmediatamente nosotros deducimos que se fue al infierno.
porque no hizo lo que tenía que hacer para salvarse. Miramos la vida de la persona y decimos, ese tipo está en el infierno, pobrecito, está en las llamas. Pero ¿será que eso es verdad? Cuando miramos la historia del ladrón que murió con Jesucristo, ¿será que había gracia en ese momento? Porque la gracia es ese regalo que tú no te mereces. O sea, la gracia es que Dios te da lo que tú no te mereces. Y esto es lo que a la gente le cuesta entender. La gente se identifica más con lo que es la ley porque les gusta que si te equivocaste en algo, Dios te lo cobre. Y nos alegramos a veces cuando le esté yendo mal a la gente. Por pecador le está yendo mal, qué bueno que Dios lo está castigando. Pero Dios no es así. Dios te da lo que tú no te mereces, como lo que le pasó al hijo pródigo, lo que le pasó al ladrón que estaba muriendo en la cruz con Jesús. Está a punto de morir, pero estaba la gracia de Dios ahí con él. Le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De acuerdo a la ley, este hombre no tenía salvación. Jesús le pudo haber dicho: tenés que bajarte de ahí, ir a buscar un cordero, llevárselo al sumo sacerdote, y después tus pecados van a ser perdonados. Esa era la forma antigua de hacer las cosas. Pero Jesús le dijo, es más, ni siquiera le dijo: mira, tenés que ir al infierno por unos días. Porque a muchos de nosotros nos hubiese gustado que el ladrón hubiera llegado por lo menos unos 3 días al infierno, ¿verdad? Tantas maldades que hizo. Tal vez tú no, pero al que le robó sí. Porque estaba ahí porque le había robado a alguien. Imagínate si tú eras el que te robó y lo estás mirando crucificado. Está bueno porque me robó lo que tenía, abusó de mi familia, mató a un familiar mío, y comienza a sacarle una lista de todo lo que ese ladrón hizo. No solamente está bueno que esté muriendo así, sino que se merece el infierno, que se vaya al infierno. Y luego aparece Jesús y le dice: no, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Por lo menos 3 días mándalo Jesús al infierno, y cuando resucites lo vas a traer. Pero que hoy mismo vayas al paraíso solo porque reconoció que Jesús era el rey. Tú no sabes cuántos han muerto y en el último suspiro de su vida se han reconciliado con Dios. Por eso tú no puedes decir que alguien está en el infierno, porque tú no sabes lo que pasa en la vida de una persona al momento de la muerte. Muchos religiosos se van a sorprender cuando lleguen al cielo. Van a andar: y aquí está este. Mi ex marido está acá. No puede ser, este tipo tiene que estar en el infierno. Mi ex mujer, no, ¿cómo va a ser? Lo que no sabe es que la pobre señora en el último suspiro de su vida le dijo: Señor, sé propicio de mí. Eso es la gracia, mis hermanos. Lo que sucedió con el publicano y con el fariseo. El fariseo tenía un sistema antiguo y el publicano tenía el nuevo sistema. Oh, qué bueno es el Señor. El fariseo decía: te doy gracias, Señor, y estaba aquí enfrente. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los pecadores, como los otros pecadores, que son ladrones, son adúlteros, son fornicarios. Yo no soy así. Yo ayuno 2 veces a la semana. Y el pobre fariseo, el pobre publicano decía: wow. Y yo, que a las 12 del día me estoy muriendo del hambre, ¿cómo voy a ayunar 2 veces a la semana? No puedo. Y luego el fariseo decía: diezmo de todo lo que tengo. Y el pobre publicano decía: wow. Y yo, que ya es el 11 y no he pagado la renta, ¿de dónde voy a alcanzar para diezmar?
No soy ningún fornicario. Y yo que no puedo vivir sin eso. ¿Sabes lo que hizo? Le dijo: Señor, yo no puedo. Sé tú propicio por mí. Oh, dale un aplauso al Señor. Eso es la gracia. Eso es entender la gracia. Saber que tú no puedes, pero que alguien pudo por ti, y ese alguien está en ti, y que ahora tu vida está en Cristo. Ahora tu vida está en Él. Él fue el que pagó todo lo que la ley decía. Él es el que cumplió la ley 100%, porque el fariseo creía que él estaba cumpliendo toda la ley. Porque la ley decía que había que ayunar, había que diezmar, había que serle fiel a su mujer, había que hacer todas estas cosas. Entonces el fariseo se sentía bien porque creía que él con sus propios esfuerzos estaba viviendo como Dios quería que viviera. Y ese es el problema que tenemos en muchas iglesias, en donde aquellos que han sido restaurados se creen mejor que aquel que todavía está batallando con alguna clase de pecado. Pero la gracia te alcanzó a ti y los está alcanzando a ellos también. Amén. Esa es la gracia, darte cuenta de que vas a llegar un momento donde vas a decir: yo por mis propias fuerzas no puedo serle fiel a Dios. Y es ahí donde tienes que entender que es Cristo en ti el que te mantiene fiel, el que te mantiene sin pecar, el que te da la sabiduría, el que te da la fuerza. Por eso dijo Pablo: nos liberó de la ley de lo que yo no podía hacer. Nos liberó de la ley de la carne. Y ahora vivimos bajo la ley del Espíritu. Hay dos leyes, el de la carne y el del Espíritu. Y en la ley del Espíritu es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos capacita para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios. No son tus esfuerzos, es Cristo en ti. Lo que tú tienes que entender es que ya no eres esclavo, que ahora eres libre. ¿Alguien entiende eso? ¿Y cómo hacemos para entender eso de una vida práctica? Comenzar a pensar como gente libre, para que podamos entender lo que es la mentalidad de una persona que vive en la carne. Porque esto tiene que ver con cómo tú piensas. Por eso te dije, el reto más grande que tenemos es ayudarte a entender que ya no eres esclavo, que ahora eres libre. Entonces a nosotros nos dijeron que los carnales son aquellos que hacen todo este montón de cosas, aquellos que no oran, aquellos que todavía están en alguna clase de pecado, aquellos que no se quieren arreglar. Y incluimos a toda esa gente en ese grupo y los condenamos y decimos: estos se van a ir al infierno, para estos no hay salvación. Pero ser carnal, de acuerdo a los escritos de Pablo, es no haber crecido espiritualmente. ¿Alguien entendió eso? Ser carnal es no haber crecido espiritualmente. Y esto no tiene que ver cuántos años tú lleves en la iglesia. Esto tiene que ver cómo tu vida ha cambiado después de que has entendido quién tú eres. Si tú llevas 40 años en la iglesia y todavía no te has liberado del pecado, no has crecido todavía. Necesitas crecer espiritualmente para que cuando crezcas dejes de ser una persona carnal y comiences a convertirte en una persona espiritual. Mira lo que dice el capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Y te da la definición: como a niños en Cristo. Ja. Alguien dice a Gugu. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda,
porque aún no eres capaces, ni sois capaces aún todavía. O sea, te están dando lechita espiritual porque todavía eres un bebé. Entonces, cuando tú mires a una persona en la iglesia todavía en pecado, dile a Gugu, te voy a cambiar el pamper. No digas, este carnudo se va a ir al infierno. Di, este está en un proceso de crecimiento todavía. No lo critiques. No lo mandes al infierno. Es un bebé que está queriendo crecer. Seguimos. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Todos los celosos digan amén. Las celosas, amén. ¿Será que ser celoso y ser celosa es parte de no haber crecido espiritualmente todavía? Alguien está aprendiendo algo en esta mañana. Te dije que esta palabra te iba a retar a que vivas un evangelio práctico. Porque hermano, yo soy espiritual, vivo orando en oración, hermano. Ay pastor, yo ayuno, vivo en el espíritu. Pero cuando tu marido no ha llegado a la hora que tiene que llegar, ¿dónde se ha metido este desgraciado? Cuando aparezca por ahí, ¿y dónde estabas? Y comienzan hasta a huelerlo. La próxima vez que tu mujer te haga eso, dile, crece baby, crece, crece. Eres una niña todavía. Porque escucho que hay celos entre ustedes. Oh, no hay cosa más difícil que pastorear un montón de gente celosa en la iglesia. Ay, el pastor como que quiere más a este hermano que al otro. Es que fue a la casa de aquel y a la mía no ha venido. Es que miro que la pastora o el pastor son más amigos de esto y comienzan los celos entre los hermanos. ¿Cuántos quieren vivir un evangelio práctico? Crecer espiritualmente te ubica en el grupo de los espirituales. Hay contiendas entre ustedes, dijo Pablo. Y después de que les dice cómo se están comportando, les dice, no son niños todavía, no son carnales todavía. ¿Leíste bien el pasaje? No me lo estoy inventando. Yo quiero que tengan la Biblia abierta porque ustedes me están mirando como que si me salí del tema. Entonces, ser carnal es no haber alcanzado la madurez espiritual. Es todavía estar en ese proceso de crecimiento, es no entender de que cuando vienes a Cristo, tu vida tiene que comenzar a cambiar. Por eso es que cuando tú sigues en el pecado, todavía no has crecido espiritualmente. Todavía tienes que entender que ya Jesucristo te liberó de ahí. Que ya no puedes ser más esclavo, porque después de que vienes a Cristo y tú vuelves al pecado, es un acto voluntario. El problema es que los cristianos piensan que el pecado me arrastra, hermano. El pecado me llama. No, es un acto voluntario. Tú decides caminar al pecado o no caminar al pecado. ¿Alguien me está siguiendo? Le da un aplauso al Señor. Es un acto voluntario. Ya Él nos libertó de ese estilo de vida. Ya Él nos libertó de todo lo que la ley había puesto sobre nosotros. Todos los sacrificios que tú tenías que hacer para estar bien con Dios. Ahora lo que tú haces para Dios es en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti. Ya no vienes a trabajar a la iglesia porque quieres estar bien con Dios y porque quieres que Dios te mire con mejores ojos que a los demás. Haces el trabajo en la iglesia porque te gozas hacerlo, porque hay una alegría en el proceso de trabajar por el Señor, porque tanto que Dios hizo por ti, tanto que Jesucristo hizo por ti. ¿Será que es mucho servirle? ¿Será que es mucho servirle al Señor?
O sea, lo que hizo Jesucristo no fue fácil. Libertó a la humanidad completa de una esclavitud, de una desgracia. Y cuando no entendemos todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, vivimos todavía siendo esclavos de circunstancias en la vida que ya no deberíamos ser esclavos. Vivimos esclavos de los celos, de las contiendas. Lo menciono porque estamos hablando de eso. De la depresión, del mal humor, de la enfermedad, de la pobreza, de todas esas áreas que el pecado tiene controlado al mundo entero. Cuando tú no has sido libre, seguimos siendo esclavos de ahí. Pero alguien tiene que decir: yo soy libre de toda esclavitud del pecado. El Señor me libertó de todo vicio. El Señor me libertó de toda adicción. El Señor me libertó de toda enfermedad. El Señor me libertó de todo celo. El Señor me libertó de toda contienda. Oh, ¿alguien quiere crecer en esta mañana? ¿Alguien quiere convertirse en un cristiano espiritual? Eso significa crecer espiritualmente. El versículo 4 te da un ejemplo de lo que estaba pasando en Corintios. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Este es el problema que estaba pasando en ese momento que Pablo estaba hablando, y por eso les habla así. Había una división. Se estaba formando una división en la iglesia. ¿Sabes que las divisiones en las iglesias surgen de personas que no han crecido espiritualmente todavía? Cuando alguien divide una iglesia es porque todavía no ha crecido espiritualmente. Porque piensan que este está equivocado, que aquel está en lo correcto. Y Pablo dice: eso es un reflejo de niñez en medio de ustedes. Porque ni Pablo es alguien, ni Apolo es alguien. Aquí nosotros somos colaboradores para que entiendas el propósito de Dios en tu vida. Ponte de pie en esta mañana. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Padre, yo declaro que vamos a crecer como hijos tuyos. Vamos a crecer porque tú nos liberaste de toda esclavitud. Porque tú nos liberaste de toda opresión de la ley, de toda opresión del pecado, para que podamos ser libres. Oh, gracias te doy, Señor, en esta mañana.